Y estamos de regreso en nuestra sala de entrevistas conversando con Cristian Martínez acerca de nuestro idioma. El segmento de Buen Idioma en la revista Buenos Días justamente aborda cada jueves la importancia de hablar correctamente. El español cubano, Cristian, tiene particularidades únicas que nos distinguen, pero también es esencial promover un uso bastante claro y correcto del idioma para garantizar una comunicación efectiva. Así es que sigamos conversando sobre el tema, Cristian. Claro que sí. Bueno, hablemos un poco más acerca de este particular, teniendo en cuenta que estamos muy cerca de la celebración del Día del Idioma. Leí en una entrevista donde dijiste que la frase martiana "háblese sin manchas" te anima a impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación. Coméntame de este segmento que presentas cada semana en la revista Buenos Días y cómo surge la idea. Bueno, este segmento de Buen Idioma al Día es una extensión del proyecto Buen Idioma, cuyo fin, ya lo mencionabas, es impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación. Se inspira en la Fundación del Español Urgente, una institución que con sede en España también persigue este objetivo, pero más bien con una visión panhispánica incluso. Nosotros aquí, en el proyecto Buen Idioma, lo que hacemos es ofrecer recomendaciones lingüísticas y claves de redacción que puedan ser de utilidad para los periodistas y aunque está enfocado en los medios de comunicación, muchos son los hablantes que se acercan también al blog Buen Idioma para conocer curiosidades, para aclarar dudas ortográficas, léxicas y gramaticales. Y aquí vemos en pantalla el blog que lo pueden consultar en buenidioma.com y ahí en ese carrusel aparecen algunas de las recomendaciones que ofrecemos para los medios de comunicación y, como decía, también para quienes se interesan por hablar sin manchas, como nos exhortaba Martí. Decía que el segmento de los jueves, que se transmite más o menos a las 7:15 de la mañana, todos los jueves, surge hace más de un año, en agosto de 2023, surge este segmento y lo que trata es un poco de aclarar, de ser útil a los televidentes, de aclarar dudas sobre este buen uso del español, este español al que aspiramos todos, y hay diferentes vías para que nos envíen las consultas. Una ¿Ha de habido ellas, sí, por retroalimentación? supuesto, ha habido mucha retroalimentación, los televidentes nos escriben muchísimo, ya sea por las cuentas en las redes sociales y también por el correo electrónico que es consultas@buenidioma.com. Ahí nos envían cientos de dudas sobre el español hablado en Cuba, tema de lo que hemos tratado en este primer momento de la entrevista, y también sobre cuestiones generales del español, curiosidades, también sobre gramática incluso. Son diversas las dudas que nos plantean. El segmento trata todos los temas del español y en estos días estamos tratando el tema de los signos de puntuación. Qué bien. Bueno, ¿cómo ha influido Buen Idioma en la percepción y el uso del español entre los hablantes? Bueno, ¿Ha alguna vez, tenido repercusión? sí, sí, por la calle me llaman muchísimo, incluso me preguntan dudas, a esa hora yo tengo que decir, bueno, hay que consultar, porque todas estas cuestiones tienen que tener un respaldo normativo a la hora de aclarar las dudas sobre el uso correcto del español. Muchos son los que se sumaron a nuestras cuentas, ya sea en Telegram, ahí es donde más seguidores tenemos realmente, el usuario es @buenidioma. Muchos se sumaron a esa familia en Telegram, donde ahí tenemos un grupo que es Dudas Buen Idioma, y ahí cada martes y jueves hacemos un cuestionario. Muchos son los que participan, es un bot que existe en Telegram, como un programa que permite formular varias preguntas a los que se suman a esa hora, a las 10 de la noche, los martes y los jueves, se suman ahí un grupo de amigos del Buen Idioma y compartimos, resolvemos esas preguntas que pueden ser de ortografía, incluso pueden ser de gramática. Creo que la sección desde un inicio ha contribuido también por algo que yo comentaba en el primer segmento, y es que el pueblo es el verdadero dueño de la lengua. Somos nosotros los que construimos el idioma y, por tanto, no hay razón alguna para censurar alguna palabra o para desestimar alguna expresión. Todo, siempre que se ajuste al contexto, hay posibilidad de usarlo y no hay por qué censurar ese tipo de expresiones, por ejemplo. Bueno, ¿cuáles son las dudas más frecuentes que tenemos los cubanos de acuerdo con las estadísticas, con las secciones, con los canales que tienes ya activados? Bueno, en el blog hay una especie de repositorio, de hecho se llama así mismo repositorio de dudas. Ahí están agrupadas algunas de las más frecuentes que nos plantean. Una de ellas, y es muy interesante, y es sobre la palabra hacere. Dicen, ¿es correcta esta palabra? ¿Se escribe con S? ¿Se escribe con C? ¿En qué registro usarla? Bueno, y tengo la responsabilidad de aclarar aquí hoy que hacer es una palabra correcta, que es una palabra que forma parte del español de Cuba y que tampoco hay razón para censurarla y menos para considerarla un vulgarismo como a veces se piensa indebidamente. Hacer es una palabra propia de nuestra variedad que incluso el diccionario de americanismos, que la documenta por cierto con las dos grafías, o sea con S y con C, y aunque Buen Idioma recomienda la grafía con S,
por ser más extendida en el uso, ambas son válidas. Como decía, el diccionario académico lo documenta, el de americanismos, que es un diccionario que agrupa las voces propias del español de América, recoge esas dos grafías y la da como válidas. Pero algo muy interesante en la entrada de hacer en el lexicón, o sea, en el diccionario académico, es una marca lexicográfica que dice que es una palabra popular, por eso decía que no es un vulgarismo, es una palabra popular usada a veces incluso por personas cultas en un registro coloquial, o sea, espontáneamente. Así que no hay por qué censurar esta palabra, pero insisto en ello y hay que adecuarse al registro. No sería muy apropiado que yo en este contexto diera, Dunia, Cere, vamos a hablar sobre otras cuestiones. Por supuesto, este no es el registro para usar esa palabra. Sin embargo, sí hay otros registros de lengua en los que su uso podría ser más o menos aconsejable. O sea, se trata de colocarse en contexto, de ubicarse en el momento y en la circunstancia en la que se está hablando de un tema determinado. Bueno, creo que es importantísimo lo que mencionabas y es el hecho de que estés tratando por estos días en la revista Buenos Días el uso de los signos de puntuación, porque cuando se habla de idioma pensamos en palabras, en vocablos, en frases, en maneras de decir y a veces nos olvidamos un poco de los signos de puntuación que tienen una gran importancia. Exactamente, esa es una de las dudas también que más nos plantean relacionada con los signos de puntuación. Hay, por ejemplo, una regla que se transgrede muchísimo y es la de no situar esa coma indebida entre sujeto y verbo. A veces se piensa, incluso a veces en las escuelas se sigue enseñando así, aunque la ortografía académica en el año 2010 indicó que a la hora de usar los signos de puntuación se va a tener más en cuenta las relaciones sintácticas entre las palabras que las pausas que se puedan hacer a la hora de pronunciar un discurso, por ejemplo, o sea, una oración. El mar es azul. Yo puedo ahí detenerme después de mar. Sin embargo, como el mar es sujeto de esa oración y lo que sigue es el predicado, no es correcto entonces, según la ortografía de la lengua española, que se coloque esa coma ahí después de mar. Esa coma en el ámbito de las redes sociales, coloquialmente, se la llama coma criminal o coma asesina. Así coloquialmente lo usan los hablantes en el ámbito de las redes sociales. Es una coma incorrecta que hay que tratar de evitarla. Otra duda relacionada con los signos de puntuación, ya que lo mencionabas, es la de la famosa coma vocativa. Buenos días, amiguitos, por ejemplo. Buenos días, mamá. Hola, Juan. Esas Juan, amiguitos, mamá, son lo que en ortografía recibe el nombre de vocativos. O sea, son expresiones que se usan para llamar, para apelar al interlocutor. Si yo te digo, hola, Dunia, entonces ahí después de hola hay que escribir una coma y es la llamada coma vocativa. Esa coma, aunque a veces se enseña indebidamente así, no indica necesariamente una pausa. O sea, no es proporcional. Que yo diga, hola, Dunia, no hay por qué detenerse un poco ahí a la hora por ver esa coma, no hay por qué detenerse. Esa coma es para reflejar una relación sintáctica entre hola y Dunia y no para hacer una pausa necesariamente. Ahí se establece una pequeña diferencia entre lo hablado y lo escrito. Exactamente. A la hora de escribir, gramaticalmente sí es necesario, sí es importante. Y en cuanto al ejemplo que colocabas de el mar es azul, pues creo que iría una coma si hubiera una subordinada o algo por el estilo. Exactamente, ahí sí, si hubiera lo que también se llama inciso, o sea, una oración que interrumpe ese discurso, sí podría ir coma, pero en ese caso no. Porque creo que es tan importante hablar correctamente como escribir correctamente. Si tenemos en cuenta, Cristian, y quizás tú pudieras hablarnos de la trascendencia que puede tener un mal uso de una coma o de cualquier signo de puntuación en el significado de algo que queremos expresar de manera escrita. Bueno, creo que es muy popular el ejemplo, te enseña muchísimo en las escuelas, el caso de matarlo, no dejarlo vivo. ¿Cómo no? Matarlo, coma, no dejarlo vivo. Eso define la vida o la muerte de una persona. También, ese es muy popular, ya decía, pero también hay otros casos como hora de comer niños. Ahí, el que se olvide de la coma delante de niños va a cometer un problema grave ahí. Así que esa coma, como es la coma vocativa, debe escribirse y debe tenerse muy en cuenta porque de no hacerlo, de no colocarla correctamente, puede que ofrezca un enunciado ambiguo, sea un enunciado que pueda tener diversas interpretaciones. Bueno, vamos a tener más adelante unos pormenores, quizás nos puedas regalar un avance del tema que abordarás mañana jueves en la revista Buenos Días, pero eso lo vamos a dejar para los minutos que siguen. Vamos a retomar la conversación. Ahora hacemos una pausa en esta para colocar otros temas que también son de interés para nuestra audiencia en tiempo real.